Gracias a Él. Te invito a que puedas tomar asiento. Vamos a compartir palabra de Dios. La palabra de Dios nos habla en el libro de Proverbios acerca de una gran sabiduría, consejos para nuestra vida, muy importantes. La sociedad en la cual nos encontramos hoy, uno de los problemas que más enfrentamos es las personas que hacen la mirada a un lado, no haciéndose cargo del problema, no mirando que hay personas que están cometiendo errores, pero ellos participan de esos errores al momento de hacer la vista gorda, como se dice. No mirar lo que está pasando. Si no me afecta a mí, entonces no me meto. No es problema mío. Si alguien está haciendo algo malo, pero no tiene que ver conmigo o no me va a afectar, entonces yo no voy a entrometerme en eso. No sea que termine afectándome, no sea que termine yo teniendo un problema por querer hacer las cosas bien. Y muchas veces en el camino de Dios vamos a enfrentar momentos donde vamos a tener que pasar por esa decisión. Si tomar parte en un asunto o dejarlo pasar para no tener problemas. Si levantar la bandera de la fe, de ser un cristiano verdadero, o no hacerlo, para que nadie se moleste, nadie se enoje. Cuando preparaba esta palabra, si uno se queda con la versión Reina Valera, uno puede confundir el mensaje o lo que quiera hablarnos aquí, el libro de Proverbios, porque hace referencia al temor. Y haciendo referencia a esto, uno puede decir, bueno, hay diferentes tipos de temores. El hombre enfrenta, y la sociedad actual, muchos temores. Enfrentan temores a la muerte, temores a quedarse sin trabajo. Hoy en día, viendo las condiciones climáticas, miedos por todas partes, temores por todas partes. A la enfermedad, a las plagas, a lo que pueda suceder. La gente está llena de temores. Estamos en medio de un tiempo donde la gente tiene más fobias, ataques de pánico, trastornos de ansiedad, donde la gente trata de buscar una salida para eso que no puede controlar. Se sienten atrapados, no pueden salir de ese lugar. Buscan la salida por medio de la psicología, los psiquiatras, la medicación, para tratar de salir de ese lugar donde han entrado por diferentes motivos. Hay veces que una persona pierde un ser querido y entra en depresión, y la depresión lo va llevando hasta a veces al punto de que no quiere salir a la calle, y se va haciendo algo grande que ya la persona no puede controlar. Ya la persona no puede salir, no puede trabajar, no puede relacionarse. Los temores por todas partes. Pero la palabra aquí no hace referencia a esa clase de temores. No hace referencia a lo que el hombre teme, a lo cotidiano, o al que le roban en la calle, a la inseguridad. El hombre está cargado de temores. Pero aquí la Escritura no nos habla de esa clase de temores, sino más bien hace referencia a algo que afecta el corazón del cristiano muchas veces. Porque el cristiano teme al hombre muchas veces más que a Dios. Tiene temor del hombre muchas veces y no de Dios. Le importa lo que digan los demás de su vida, pero no lo que diga Dios de su vida. Hay quienes están muy pendientes de lo que dirán de ellos, pero para nada le interesa lo que Dios piensa acerca de sus vidas. Le importa mucho el que dirán, le importan mucho las apariencias, le importa mucho el que la gente no vaya a tener una mirada mala en cuanto a lo que ellos creen o a lo que piensan. Pero para eso tienen que ir en contra de la voluntad de Dios. Ahora, alguno dirá, bueno, no necesariamente es así. Yo puedo ser cristiano, pero no confrontar con nadie, no levantar la bandera del cristianismo, no marcar la diferencia. Bueno, y ese es el problema. Esa es la situación que uno mira hacia el costado. No es problema mío, si no me afecta a mí, si no está en mi sector de trabajo, si no es parte del lugar donde yo estoy, si no me va a afectar a mí, entonces no voy a decir nada. Sé que aquella persona hizo algo malo, yo lo sé, pero yo no voy a contarlo. Muchas veces
las personas cuando se convierten, cuando comienzan a caminar en el camino de Dios, una de las cosas muy recurrentes es decir, pastores, yo no quiero ser un buchón, yo no quiero decir lo que... Pero ese es en el mundo, ese es el código del mundo. Yo no voy a delatar a nadie, yo no voy a decir, no, yo prefiero quedarme así, que se enteren, que averigüen, que sepan, por otros medios, no porque yo lo diga. Y traen los códigos de la calle y quieren trasladarlos a Dios, y con Dios no es así. Porque si hay alguien que está haciendo algo malo, yo debo decirle, y en eso voy a mostrar el amor de Dios. Porque en la corrección, dice la palabra que el padre que ama a su hijo, lo corrige, lo disciplina. Y la disciplina es necesaria para que el hijo pueda aprender, para que pueda crecer, para que pueda valorar. Pero cuando queda sin disciplina, queda sin fundamentos. Entonces luego dice la palabra, será un dolor de cabeza para el padre, será un quebranto para ese padre. El padre que levanta el castigo aborrece a su hijo, mas aquel que lo sostiene, ese es el que verdaderamente lo ama, porque está buscando lo mejor. Pero pensamos que es así, no vamos a decir esto, yo no voy a meterme porque no quiero que después se genere un problema. Pero cuando tú quieres hacer lo correcto, muchas veces hacer lo correcto te va a llevar a estar dentro del problema o a enfrentar situaciones que quizás no quieres enfrentar. Pero si tú no entiendes esto, en la vida del creyente te va a pasar en el trabajo, te va a pasar en la familia, te va a pasar en cualquier lugar. Y si tú tomas este lugar de tibieza, este lugar de yo no me comprometo, el lugar de yo no voy a decir nada, entonces estarás en un verdadero problema. Dice la palabra de Dios, yo invitarte que puedas abrir tu Biblia en el libro de Proverbios, en el capítulo 29 del libro de Proverbios. Vamos a leer del versículo 24 en adelante. Libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 24 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: el cómplice del ladrón aborrece su propia alma, pues oye la imprecación y no dice nada. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Muchos buscan el favor del príncipe, mas de Jehová viene el juicio de cada uno. Esta es la palabra de Dios, es la palabra del Señor. Le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. ¡Aleluya! Y aleluya. Y ahora voy a leerte la versión Dios habla hoy, para que puedas entender qué es lo que estaba haciendo referencia hace un momento. El cómplice del ladrón es enemigo de sí mismo, pues aunque oye maldiciones, no confiesa. El miedo a los hombres es una trampa, pero el que confía en el Señor estará protegido. Muchos buscan el favor del gobernante, pero solo el Señor hace justicia. Cambia totalmente, no solamente en la versión Dios habla hoy, sino en la Biblia textual, en la Biblia internacional. Sostienen esto: el temor no es el temor a lo que el hombre pueda enfrentar, o a los temores de la vida, o los peligros, sino el cómplice del ladrón es enemigo de sí mismo, pues aunque oye maldiciones, no las confiesa. Yo sé que mi compañero de trabajo robó, pero yo no voy a meterme, porque después voy a tener un problema con esa persona. Yo no voy a decir nada, sé que se está robando las cosas, pero yo no soy. Mientras que nadie sospeche de mí, mientras que nadie me acuse, yo voy a ver el pecado, voy a ver lo malo, pero voy a hacer la mirada hacia un lado. La sociedad en la que vivimos se encuentra así, porque mientras que no sea yo el que está en necesidad, mientras que no sea yo el que sufre, cada tanto sale un padre, sale alguien que perdió a su hijo a hacer una campaña en contra de el delito, del asesinato. En el tiempo en que la Argentina se secuestraba a las personas, había secuestro por todas partes. Un padre salió y levantó la bandera de la justicia, pero no hasta que no perdió la vida de su hijo. Allí salió a defender y trató de promover y hacer leyes.
para tratar de amparar, para tratar de encontrar diferentes mecanismos para que funcionara, para que aquellas personas fuesen a la cárcel y demás. Pero siempre cuando me afecta a mi propia vida. Mientras que no me afecta a mí, no me interesa lo que esté pasando. No importa si hay inseguridad, no importa nada. Veo que están robándole a alguien, veo que está pasando algo, pero la gente dice, yo no voy a meterme, no sé que después me roben a mí, no sé que después me pase algo a mí. Pero cuando les pasa a ellos, quieren justicia. Quieren que la gente confiese, quieren que alguien que haya visto pueda contar algo. Pero la sociedad no actúa así. Nadie quiere meterse en problemas. Nadie quiere actuar correctamente. Prefiere evadir la situación para sacarse la responsabilidad. Pero sin embargo la palabra de Dios no lo deja sin responsabilidad, sino el cómplice del ladrón es enemigo de sí mismo. La versión Reina Valera dice, el cómplice del ladrón aborrece su propia alma. Yo no soy cómplice, yo no participé, sí, en el silencio. Ahora trasladémoslo a cualquier aspecto de la vida, en lo cual yo he visto que hay algo mal. Aquí hace mención al ladrón, pero puede ser cualquier falta que yo tapo para no involucrarme. Yo vi que está haciendo mal, pero digo, yo no voy a decir nada. Hay algo que nosotros solemos decir muchas veces, es que Dios lo saque a luz. Claro, Dios lo sacará a luz. Obviamente el Señor lo hará. Pero si yo puedo intervenir, ¿cuánto daño voy a evitar? ¿Por qué dejar que una actitud o algo que está mal perdure en el tiempo cuando yo tengo el conocimiento, cuando yo puedo frenar esa situación? Es como hoy en día dicen, no, los falsos profetas o aquellos que están haciendo daño a las iglesias. Bueno, que Dios los juzgue. No, pero y mientras tanto, las personas que son heridas, los que son manipulados, los que son abusados, los que les roban el dinero por medio de la manipulación, la sugestión y tantas otras cosas. Y mientras tanto, ¿qué? Si tú que tienes la verdad no intercedes por esas vidas, por aquellos que no tienen ese conocimiento. Si no levantas una voz para tratar de frenar el avance de lo que está mal, de lo que es incorrecto, de lo que es inmoral. Muchas veces nos vamos a encontrar en esa posición, en ese lugar. Dice la palabra de Dios, el cómplice del ladrón aborrece su propia alma, pues oye la imprecación y no dice nada. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Pero lo correcto ahí, en el versículo 25 sería, el miedo a los hombres es una trampa. El miedo a los hombres es una trampa. Muchas veces le temen más a un jefe, a lo que pueda decir un jefe, que lo que pueda pensar Dios de esa situación, de esa circunstancia. Muchas veces tienen temor del hombre, de no levantar la bandera de la fe, de soy cristiano, ante una situación que está mal, de intervenir y decir, no, eso no es correcto, eso no es así, el mostrar los valores que uno tiene, y prefiere callar y ser parte de todo lo que está mal. ¿Para qué? Porque tiene temor del hombre, no sea que se enoje conmigo y me eche, no sea que si yo marcándole y mostrándole el error, se enoja contra mí y termino perdiendo el trabajo. La Escritura dice, el temor, el miedo a los hombres es una trampa. Tenerle temor a los hombres es una trampa. Ahora, alguno dirá, bueno, no es algo que me pasa a mí. Es algo que experimenta muchas veces el cristiano cuando se encuentra en medio de una conversación, de algo que no está bien, y él hace silencio. No dice nada, para que no se rían de él, para que no se burlen, para que no lo juzguen, para que no le digan, ah, mirá, el que va a la iglesia, el que el pastor no lo deja salir, el que el pastor no lo deja hacer esto, no lo deja hacer lo otro. Al pastor también le dijeron lo mismo. A mí mis amigos me decían, claro, ya no te dejan tomar, ¿no? Ahí en la iglesia no te dejan tomar, no podés tomar cerveza, no podés salir, no podés hacer esto. Y yo le decía, no,
Yo puedo hacer lo que quiera, pero ya no lo necesito. Yo puedo salir, tomar, hacer lo que quiera. Nadie me lo va a prohibir. Pero yo pude comprender, el Señor abrió mis ojos y me hizo entender que ya no necesito tomar alcohol. Ya no necesito esa vida. Ya no necesito andar así por la vida para estar alegre o para tratar de tener otra personalidad. Ya no necesito esconderme de nada. Dios me hizo libre. Pero yo podía quedarme callado y decir no. Cuando me decía, no, el pastor no te deja, hacer silencio. Pero no. Porque si no, dejaría que ellos piensen lo que quieran. Dejaría que ellos crean que es así, que somos personas manipulables, que cualquiera nos dice qué es lo que tenemos que hacer, entonces lo hacemos. No. Muchas veces me han dicho, no, porque te ha lavado la cabeza. Por medio de la iglesia, de la religión, ahí te lavan la cabeza. Ahí te cambian totalmente, entonces te dicen que no podés hacer esto, que es pecado, que te vas al infierno. Te lavan la cabeza. Y cuando tú te quedas callado en medio de ese argumento, tú estás haciendo como aquel que ve robar a alguien y no dice nada. El temor de los hombres es una trampa. Caes en la trampa. Por temor, por no querer decir nada. Por no querer, estás en medio de la universidad y todos están hablando cosas que son contrarias a Dios. Pero como temes a tu nota, como temes a lo que te va a decir, porque hay todo un adoctrinamiento en medio de las universidades. Dice, yo no voy a levantar la bandera de que soy cristiano, porque empezaría un debate. Todos contra mí. Es que es así. Estamos corriendo la carrera de la fe en un mundo a contramano. La gente te dirá que estás loco. La gente te dirá que vienes a la iglesia a regalarle tu dinero al pastor, que pierdes tu tiempo, que te crees un santo. La gente te dirá muchas cosas. Y así como me decían a mí, te dirán, te lavaron la cabeza. Pero yo le decía, no me lavaron la cabeza, sino que Cristo lavó mi corazón, limpió mi vida, me hizo libre, me dio una nueva oportunidad, me hizo una nueva criatura. ¡Aleluya! Y me hizo entender lo que está bien y lo que está mal. Y aunque mis amigos no lo acepten, no importa. O aunque no encaje, quizás no es que no lo acepten, sino que ya no encajo en ese lugar. No importa. Pero no puedo quedarme callado ante lo que otros puedan decir. No puedo tener temor del hombre. O porque voy a perder el trabajo, no voy a decir lo que es verdad. Obviamente siempre desde el lugar del respeto, siempre con la intención de ganar un alma, siempre con la intención de poder acercarme por medio de la palabra, el corazón de las personas, por medio del Espíritu Santo, que es quien hace esa obra. Pero el silencio en medio de lo que está mal. En una oportunidad, un varón siempre iba a comprar a un lugar y esta persona normalmente llena de problemas, como cualquier persona que por ahí tú hablas todos los días, aquel que tiene un negocio quizás lo experimenta esto. Tiene que atender a las personas, estás en atención al cliente y de repente hay personas que te cuentan sus problemas. No, estoy con problemas matrimoniales, me pasó esto, o me robaron, o perdí la casa, o perdí aquello. Y tú puedes quedarte en silencio y decir, bueno, sí, qué bárbaro, qué tremendo, cómo le pasó esto, pobre. Puedes contestarle así, o puedes decir, este es un momento para hablarle de Dios. Este es un momento para predicarle la palabra. Pero esta persona que iba constantemente al negocio, nunca que era cristiano le habló de la palabra de Dios. Pero un día el cliente se acercó a la iglesia, escuchó la palabra de Dios, se convirtió al Señor y fue a comprar y fue a contarle a esta persona que había escuchado la palabra de Dios, que estaba yendo a la iglesia y quiso compartirle lo que estaba viviendo. Y esta persona le dijo, oh, fuiste a la iglesia, yo también soy cristiano. Pero este se enojó y dijo, ¿cómo? ¿También eres cristiano? ¿Cuánto tiempo quizás una persona está ahí y escucha sus problemas y escucha sus dificultades y lo que vive? Pero jamás le dices, hay esperanza,
para el que cree en Cristo Jesús. Hay esperanza en medio del momento difícil, sino que el cristiano decide quedarse callado. Hay veces que dice, no tengo palabras, no sé qué decirle, o el problema que tiene es muy grave. Pero lo sensato, lo que verdaderamente deberíamos hacer es no tener temor de lo que por ahí pueda decirme. No tener temor ni del jefe, porque estoy en una condición inferior en cuanto a la jerarquía del trabajo, por querer hacer lo correcto. No debemos temer a hacer lo correcto. Estamos en un mundo que cada vez nos lleva más a temer a hacer lo correcto. ¿Ves un delito en la calle? No voy a llamar porque después me van a robar a mí. No voy a denunciar, se hacen denuncias anónimas para que luego la gente no reciba las represalias. El hacer lo correcto es algo que está en extinción. El hacer lo correcto es anticuado. Hacer lo correcto es aburrido. ¿Quién hace lo correcto? ¿Quién actúa de la manera correcta? Tú cuando ves a alguien que está mal, que está tomando un mal camino, tú le adviertes y le hablas. Hay veces que lo dejamos pasar, es tanto. Y luego que le contesté, me dice, ¿puedo enviarle una foto? Le digo, no, ¿qué necesita? No, quiero enviarle una foto para que me vea. Entonces le digo, no sé cuál sea su intención, pero la intención de responderle mensajes para poder ayudarla, si usted necesita un consejo en cuanto a la palabra, en cuanto a su vida, se está enfrentando problemas, pero no, yo no necesito ver una foto, necesito que me mande nada, no confunda las cosas. Pero hay veces que el cristiano no toma ese camino, porque dice, no, ¿cómo le voy a decir así? Viene alguien de repente y se toma atribuciones que no le corresponden. Te habla de una manera que no corresponde, cruza una línea que no debe cruzar, y si tú no le pones un freno, si tú no le dices, mira, esto no es así, hermano, eso está fuera de lugar, no se comporte de esa manera, aquí no venimos a hacer esto, eso es lo correcto, hermano, aquí venimos a servir a Dios, no venimos a hacer estas cosas, debe guardar su lugar, no es lo correcto. Pero no, por temor digo, no le voy a decir, a ver si quedó mal, a ver si se enoja, a ver si se molesta. Y tenemos más miedo al hombre que a Dios. Tenemos temor de hacer lo correcto. Tenemos temor de tomar la decisión correcta en medio de un grupo de amigos. Tenemos temor de hacer lo correcto en el trabajo, porque soy uno en medio de tantos. Todos dicen malas palabras, todos hablan cosas que son pervertidas, todos van en contra. Y levantar la bandera de la fe ahí es estar perdido, es una batalla perdida. Pero debemos hacer lo correcto. La palabra de Dios nos instruye, nos habla, y no nos dice necesariamente que es fácil. Yo no estoy diciendo que sea fácil. No estoy diciendo que muchas veces no te cueste o no va a costar ese momento, pero es lo correcto. Y es lo que te va a hacer sentir correctamente. Porque puedo decirte que cuando pasa ese momento, cuando te encuentras en medio de una situación así y no haces lo correcto, el Espíritu Santo te hace sentir que estás mal. Te hace sentir que podías haber dicho algo y no lo dijiste. Te hace sentir que esa persona estaba en necesidad y tú podías ofrecerle una salvación, un camino. Pero por no hablar delante de los compañeros de trabajo, por no hablar delante de los amigos, te quedas en silencio. ¿Por qué tener temor a lo que la gente pueda decir? Si no es más que lo que repite cualquier persona. Muchas veces me preparaba para hablar con esa gente. No toda la vida, obviamente hay un tiempo. Hay un tiempo donde tú le hablas, le predicas. Luego ya, obviamente cuando hay un límite, la falta de respeto es un límite. Pero tú le hablas. Aunque por momentos quizás se van a burlar, se van a querer reír o van a querer tratar de avergonzarte. No tienes de qué avergonzarte. Si antes llevabas una vida terrible y no te avergonzabas, sino que era lo normal, lo común,
Andabas tomado por la calle y te parecía gracioso, te parecía bueno, no te parecía vergonzoso. Hoy te das cuenta que era vergonzoso. Hoy te das cuenta que quizás dabas pena verte así. Pero en aquel momento era lo divertido, era lo que estaba bien, era lo que te gustaba. Entonces hay momentos donde tienes que enfrentar esa situación. La gente se va a reír. En una oportunidad yo estaba hablándole a hombres grandes, 50, casi 60 años, 40 y algo. Y yo era un congregante. Pero ellos trataban de avergonzarme por medio de la palabra. Trataban de dejarme al descubierto, que no tenía conocimiento. O me hacían preguntas. Y yo le hablaba de la palabra de Dios y le predicaba la palabra. Y aunque trataban de avergonzarme y de hacerme enojar, el que se enoja en esto pierde. Si tú te enojas con tu familia al hablar, pierdes. Si tú te enojas con un compañero de trabajo, pierdes. Aquí no puedes enojarte, no puedes ofenderte. Por mucho que te digan. ¿Sabes por qué te ofendes? Porque no tomas o no haces relación en que la persona que te está diciendo eso no conoce a Dios. Entonces te puede decir cualquier cosa. Terrible. Pero es porque no conoce a Dios. Tú sí lo conoces. Tu mirada y tu perspectiva es totalmente diferente. Yo hablaba con estos hombres y cuando hablaba con ellos se reían, se burlaban, me hacían preguntas, trataban de ridiculizarme. Pero yo les hablaba seriamente. Luchaba para tratar de llevar un mensaje y tratar de continuar lo que estaba diciendo y no me cambiaran de tema, si iban de un lado a otro. Pero yo entendía que eso iba a marcar la diferencia. Cuando quedaban solos ya no se burlaban ni se reían. Cuando quedaban solos y hablábamos uno a uno, lloraban. Decían sus pecados, que querían cambiar, que no podían. En la multitud, la gente dice, no necesito a Dios, se te burla, se te ríe. Pero cuando quedan solos, ahí es cuando muestran verdaderamente qué es lo que le pasa. Uno de ellos me dijo, yo soy ateo. No existe Dios. Está bien, le dije. Es perfecto. Entonces le compartí una película. Le dije, mirá, a veces se hace difícil poder hablarte en medio de todo y tratar de explicarte todas las cosas. Así que te comparto esto. Luego de que le compartí la película, lo llamé y le digo, ¿y? No, tenés razón. No es que Dios no exista, sino que yo estoy mal. Sino que yo estoy frustrado por tantas luchas que viví en mi vida, por tantos golpes, por tantas cosas. Eso es lo que me tiene mal. Mientras que le predicaba la palabra a aquellos que no querían escuchar y que se burlaban, uno de ellos comenzó a llorar. Uno de ellos, que yo no había ido a hablar con él, pero apareció ahí y comenzó a llorar. Mientras que estaba escuchando el mensaje, algo estaba golpeando su corazón, algo estaba tocando su vida. Ese varón aceptó a Cristo como su único Dios y Salvador de su vida. Hoy está en una provincia, es cristiano, está escuchando palabra de Dios, viviendo una vida de fe. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! No solamente él, sino su familia se convirtieron al Señor. Pero cuando tú marcas la diferencia y no temes hacer lo correcto, dice la palabra de Dios, ¿acaso qué es lo que el hombre busca? Gálatas 1:10 dice, pues, ¿busca ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, pues por revelación de Jesucristo. No trato de agradar a los hombres, no trato de buscar el favor de los hombres, porque el hombre, o el cristiano, o aquella persona, tiene temor al hombre y a lo que le pueda pasar, porque dice, no, yo necesito el trabajo, y si me echa, no importa que me avergüence, no importa que me diga lo que me diga, yo no voy a decir nada. No importa que insulte mi fe, no voy a decir nada, porque si pierdo el trabajo. Pero ¿quién es el que provee tu vida? ¿Quién es el que te bendice? ¿Quién es el que te abre puertas? Tienes temor al hombre,
Eso es una trampa, dice la Escritura. Tienes temor del hombre, es una trampa. No puedes tener temor del hombre, porque no es quien prospera tu vida, no es quien trae bendición a tu corazón. Él necesita tanto de Dios como tú, solamente que aún no se ha dado cuenta. Muchas veces las personas, por medio del dolor, de lo que han vivido, de la pérdida, su propia frustración, la vuelcan para enojarse con Dios. Y muchas veces el franco, el enemigo, el blanco que ponen por delante es el cristiano que aparece en sus vidas. Porque es como la representación de Dios que aborrecen. Porque tú estás representando lo de Dios. Y detestan la fe. Detestan que puedas creer en algo que ellos no comprenden. Detestas que estés alegre y ellos no lo pueden estar. Dicen, ¿por qué? Es algo que las personas cuando están cargadas de dolor lo ven así. Dicen, lo voy a hacer la vida imposible. Por ser cristiano solamente. Porque sabes que tienes que soportar. Porque sabes que no tienes que hacer determinadas cosas. Entonces tratan de probar tu fe. Pero ahí es donde tú tienes que mantener tu integridad. Y donde tienes que mantener tu temor a Dios. Y no a los hombres. Si tú estás haciendo lo correcto es lo que deberías hacer. Si tienes que hablar, es lo correcto. Bueno, tienes que hacerlo. Si viste algo que está mal y tienes el poder para decirlo, tienes que hacerlo. Si está en tus manos el poder cambiar algo, porque ¿qué es pecado? Poder saber hacer lo bueno y no hacerlo. Es errar al blanco, es equivocarse. Temer a los hombres es una trampa, pero es una trampa que caemos constantemente los cristianos. En medio de situaciones en las cuales no sabes qué hacer, no sabes cómo reaccionar. Yo me encontré en medio de esas situaciones. Me encontré en medio de esos momentos donde decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy sentado en silla de escarnecedores, en medio de gente que no entiende nada. ¿Qué estoy haciendo aquí? Perdiendo mi tiempo. Podía estar sirviendo a Dios. ¿Qué estoy haciendo en este lugar? Las personas que pueden hacer lo correcto hacen la mirada hacia otro lado y así. Y ese es el motivo por el cual la sociedad se encuentra como se encuentra. Porque aquellos que tienen la facultad de hacer lo correcto, de poder cambiar algo, deciden no hacerlo por temor. Por temor a que sean señalados. Si un joven está en la escuela y ve a un compañero que se está copiando y dice, se está copiando, maestra, todos lo odiarán. Todos los compañeros no van a entender por qué hizo eso. Lo van a tomar como un acto de que le tire bronca al compañero. ¿Por qué lo va a hacer? Si a él no lo perjudica, si a él no le cambia nada. Pero tú dices, ¿es lo correcto? Sí, es lo correcto. Pero hacer lo correcto muchas veces te lleva a tener enemigos. Hacer lo correcto muchas veces te lleva a que la gente no lo comprenda, no lo entienda. Dice la palabra de Dios, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Cuando tú pones el temor en el hombre, tienes temor de lo que te pueda pasar, de lo que pueda venir, bueno, entonces será una trampa. Pero cuando tu temor está en el Señor, entonces ahí serás exaltado. Cuando tu confianza está puesta en Dios. Es decir, mi confianza no está puesta en el jefe que me dio el trabajo o en el jefe que puede echarme. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando estuvo ante Poncio Pilatos, Él le dijo, ¿no sabes quién soy yo? Yo tengo el poder para poder dejarte libre. Pero sin embargo, el Señor le dijo, tú no tienes ningún poder que no te haya sido dado de arriba. La Escritura dice, sobre todo alto hay otro más alto. Y sobre todos ellos, arriba de todos, está Dios. A veces el hombre confunde y dice, no, Él es el que tiene la facultad. Poncio Pilato dijo, soy yo. Yo puedo dejarte libre y no me hablas a mí. Yo soy el que tiene el poder para poder hacerlo. El Señor le dijo, tú no tienes nada que no te fue dado del cielo. No tienes ningún poder sobre mí.
que no venga de lo alto. Si tienes ese poder sobre mi vida es porque Dios lo permitió. Pero no, ¿qué hizo Poncio Pilatos? Tuvo temor de los hombres y lo llevó a hacer lo incorrecto. Tuvo temor de lo que la gente, de lo que los judíos, los sacerdotes que estaban allí podían hacer, a la revuelta que se podía armar. Entonces dijo: ¿a quién quieren? ¿A Jesús o a Barrabás? Él sabía que no era correcto, pero hizo lo incorrecto por temor a los hombres. Se dejó llevar y terminó haciendo lo incorrecto. Hay veces en nuestra vida que nos llevan a esa posición, pero debemos entender que detrás, sobre aquel jefe, sobre aquella persona, hay otro que es más alto que él. Hay otro que le ha dado el poder de estar allí. Hay veces que el jefe, el gerente de la empresa, el dueño de la empresa, se creen con un poder ilimitado para hacer lo que quieran, o para denigrar a las personas, o humillarlas, porque ellos son dueños de algo. Pero cuando tú no entiendes que esto no es así, siempre el límite es el respeto, siempre. Y el hacer lo correcto marcará la diferencia. Tú puedes decir: yo jamás he tocado nada de mi trabajo. Hace 20, 30 años que estoy, ni un alfiler me robé. Pero mis compañeros sí, todos robaban. Pero tú lo sabías. Pero para no tener problemas, para evitarlo. Y ese es el problema que dice aquí: el silencio, el quedarme callado. Sé que lo que estoy diciendo va en contra totalmente de lo que la sociedad piensa. Porque ante los valores de la sociedad, eso no es algo que es para honrar. Es un buchón, un metido. ¿A él qué le importa? La empresa tiene millones y yo me estoy llevando nada. Tienes que hacer lo correcto. Yo trabajaba en una empresa y cuando la empresa terminaba de hacer la jornada de trabajo, los empleados se repartían las botellas de vino, se repartían todas las cosas y me decían: tomá, llevá. No. Ellos estaban ahí y cada uno se manejaba y parecía que tenía poder y hacían lo que querían. Pero tomar la posición de ir y decir: mira, se están robando todo, eso era difícil. Cuando tú llegas, cuando eres el nuevo, cuando ellos mismos te dicen que no le importa, que eso está todo pagado, que no es lo correcto, no está bien. Y hay veces que nos encontramos en medio de esas situaciones y dices: ¿qué hago? ¿Qué hago en medio de esos momentos? Dice la palabra de Dios: muchos buscan el favor del príncipe, mas de Jehová viene el juicio de cada uno. La versión Dios habla hoy dice: muchos buscan el favor del gobernante, pero solo el Señor hace justicia. Es cuando yo creo que mi prosperidad depende de si el gobierno me da una heladera o no me da una heladera, una cocina o no, o si me regala un plano o no me regala un plano, si me dan un subsidio o no me lo dan. Muchos actúan de esa manera porque creen depender del gobernante, del que está por encima. Pero se olvidan de la confianza en Dios. El eje principal de esto es la confianza en Dios. La actitud de los hombres, lo incorrecto, lo correcto, lo íntegro. Pero aquella persona que pone su confianza y dice: no, quiere agradar. Muchos buscan el favor del gobernante, pero debieron buscar el favor de Dios. Debieron hacer lo correcto delante de los ojos de Dios, pero piensan que acomodarse. Es como cuando dicen: no, me acomodo. Y aquí es así, me acomodo con el político de turno y me da una casa, me da una vivienda. Quizás me dan un puesto de trabajo en el municipio. Entonces me acomodo con el gobernante y mi vida está bien. La Escritura dice: no. Porque Dios es el que hace justicia. Tú piensas agradar al gobernante, acercarte, hacer las cosas bien con el hombre, entonces temes al hombre y no a Dios. ¿De quién proviene tu prosperidad, tu bendición? ¿Quién es el que bendice tu vida? ¿Quién es el que te da las fuerzas cada día para continuar, para levantarte?
Pero muchos buscan el favor del gobernante. Muchos tratan de hacer así, pero solo el Señor hace justicia. Pareciera que yo dependo del gobernante. Si el gobernante quiere darme las migajas, entonces yo voy a poder tener una vida mejor. Pero nada que no pueda conseguir confiando en Dios, creyendo, tomando la sabiduría de Dios. Pero obviamente que parece ser más fácil. Si yo tomo el camino incorrecto y alguien me dice, mira, es fácil, tengo un trabajo para ofrecerte. Solamente tenés que reclutar 20 personas y hacer que esas 20 personas te firmen una planilla. Y por cada persona que firme en la planilla, yo te voy a dar 2.000 pesos. Y luego, aparte te voy a dar un sueldo. Y si conseguís más personas, bueno, por cada una de ellas te voy a ir dando tanto. Y ese otro se queda con otros 5, el otro de arriba con otros 10, y así. Y dice, ¿qué está mal? ¿Qué tiene de malo? Yo solamente anoto los nombres en una planilla. Busca el favor del gobernante para tomar las migajas de lo incorrecto, de mentir, de utilizar recursos, en este caso del Estado, del propio pueblo, para tratar de vivir o sacar una tajada, una porción. Algunos dicen, si total no es de nadie, es como un robo a nadie, pero no es correcto. Muchos cristianos están en esa vida. Muchas personas quizás digan, pero es por necesidad, pastor. Siempre va a estar la necesidad. Siempre va a estar el momento en que alguien se quede sin trabajo. Siempre va a estar la situación donde uno pase por momentos difíciles. Pero ahí está en donde hacer lo correcto o tomar una salida, un atajo que te permita quizás alcanzar más rápido, porque estás en desesperación. En definitiva, lo que lo mata al hombre es la ansiedad, lo que lo mata al hombre es la incertidumbre, es la falta de confianza, la falta de fe. Porque si tuviese la fe necesaria, entonces se plantaría en cualquier lugar y no tenía temor. No tendría temor de decir o hacer lo correcto. Pero la falta esa de confianza, lo que vayan a decir, si me van a juzgar, cómo me van a mirar, si yo digo que soy cristiano, si digo que estoy en contra de esto, si digo que yo estoy en contra del aborto o estoy en contra de ciertas formas de vida, o no es lo que la palabra de Dios enseña, entonces la gente me va a descartar, no me va a tener en cuenta. Nunca voy a poder avanzar en el puesto de trabajo porque todos me van a hacer a un lado. Voy a ser el raro. Posiblemente sí. Pero nosotros no somos fanáticos religiosos. No somos personas que evadimos o tomamos la palabra de Dios para herir o lastimar a la gente, o para excluir, o hacer que unos puedan entrar al cielo y otros condenarlos porque no pueden. No. Dios se acercó a nuestra vida y tomamos una decisión. Y dentro de esa decisión incluye el hacer lo correcto. A medida que maduramos, a medida que entendemos, ya es algo que no es opcional. El cristiano que recién llega dice, no, es opcional. No lo piensa que es opcional, ¿no es cierto? Pero sino que no está tan mal. Soborné a alguien de tránsito, no está tan mal. Pero si no, iba a tener que pagar 100.000 pesos de deuda y no los tengo. Dios sabe que no los tengo, entonces los soborné. No es correcto. Busques el adorno que le busques. Con Dios siempre vas a tener que enfrentar situaciones como esa, donde la gente se quiere aprovechar de ti, donde la gente te ponga en una condición así de desventaja y parecen que triunfaron, que les fue bien, pero sin embargo tú hiciste lo correcto. Cuando tú estás tranquilo de haber hecho lo correcto, de que actuaste de la forma correcta, de que dijiste lo que tenías que decir, entonces ya no viene ese sentir a tu corazón que dice, te estás haciendo mal. Estás teniendo miedo de lo que tu jefe te pueda decir y no te importa cómo yo veo tu vida. No te importa que antes quizás eras valiente para estas cosas.
Le contabas y hablabas del amor de Dios a cualquier persona, pero es como que va perdiendo la agresividad. Dice la palabra, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan por la fuerza, dice la Escritura. ¡Aleluya! ¡Santo es nuestro Dios! Bendito es Él. ¿Cuál es el problema? Y el problema es que nos vamos volviendo menos violentos. Yo lo noté en el camino de Dios en un comienzo. ¿Por qué? Porque cualquier circunstancia era un momento para hablar de Dios. La gente te para en la calle y te dice qué hora es hora de buscar a Dios. Está el fuego en tu boca para cualquier cosa. Te preguntan una dirección, tú le hablas de Dios. Sacas un panfleto y dices, mira, te dejo un panfleto ya que estás, por algo te cruzaste. Pero llega un momento donde no, donde pareciera que la gente se acerca y dice, estoy buscando una iglesia, tengo problemas. Pareciera que hay que hacer otro tipo de señales para entender que tengo que hablarle. Ya no tengo la misma agresividad que antes. Ya no me acerco a las personas como antes. Ya soy más cauto. Obviamente, la experiencia, las circunstancias que vives te van llevando muchas veces a calcular. Pero no significa que en eso se vaya apagando algo dentro de ti. No significa que vayas tomando atajos para no hacer lo correcto, para no involucrarte, para no tener problemas. Quiero estar tranquilo. ¿Cuántas veces lo hice y me trajo problemas? Yo quiero estar tranquilo, no quiero tener problemas con nadie. Parece que soy una persona conflictiva. Muchas veces el cristiano va a pasar por una persona conflictiva porque no te van a entender. ¿Cómo es hacer lo correcto? ¿Cómo es ir en contra de todo sin que nadie se ofenda? Es lógico. Es el tiempo que nosotros estamos viviendo como ministerio. Hace unos años atrás, tú decías, yo soy de este ministerio, y decías, qué tremenda unción, qué tremenda palabra, ese era un monte santo. Hoy no es así. Pero seguimos siendo iguales. Sigue siendo lo mismo, seguimos viendo milagros, seguimos avanzando, predicando la palabra de Dios, sigue siendo lo mismo. Pero para la gente ya no. No para todos, obviamente, porque muchos han abierto sus ojos, muchos han podido escapar. Hermanos que hoy están sirviendo, que están tocando, que están sirviendo a Dios en diferentes áreas. Le dan gracias a Dios por esa obra que el Señor hizo en este tiempo, porque han podido huir y escapar, porque hubo alguien que se paró en el lugar correcto, en el tiempo exacto, a decir la verdad, sin importar lo que los hombres puedan decir, sin importar lo que los hombres puedan pensar, sino hacer la voluntad de Dios, sino hablar la verdad de Dios, para que otros puedan salir, para que otros que no tienen las herramientas y los medios pudiesen conocer la verdad de la Escritura. Antes la gente decía, no faltaba más que decir de dónde era, que ya me invitaban a predicar a sus iglesias, a cualquier lado, sin saber quién era. Hoy no. ¿Por qué? Porque escucharon la verdad, porque la verdad les ofendió, porque lo correcto muchas veces es incomprensible. Dice la palabra de Dios, muchos buscan el favor del príncipe, mas de Jehová viene el juicio de cada uno. Abominación es a los justos el hombre inicuo, y abominación es al impío el de caminos rectos. Tanto lo uno como para lo otro es lo opuesto. Para el que anda en pecado, el que hace lo recto, el que dice la verdad, el que hace lo correcto, lo aborrece, no lo entiende. Y abominación es al impío el camino de los rectos. Es una abominación nuestro camino para aquel que quiera hacer el mal. Para aquel que quiera hacer lo malo, todo lo que nosotros podemos representar no es bueno. Sin embargo, la Escritura dice, ¿acaso no hacen bien mis palabras? Pero al que camina rectamente, dice la Escritura, claro que hacen bien la palabra de Dios, claro que edifica, transforma y liberta el corazón de los hombres. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo es nuestro Dios. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. El libro de Proverbios es un conjunto de consejos, enseñanzas, instrucciones
esta es solamente una parte o una porción pequeña de ellas. Pero sin embargo que refleja la condición de nuestra sociedad. El lugar en donde el cristiano cada vez más se está introduciendo en un camino de tibieza, en un camino donde nadie marcará la diferencia ni nadie levantará la bandera de la fe. Todos somos, pero nadie dice nada. ¿Cuántos cristianos hay escondidos en la empresa? ¿Cuántos creyentes hay en cada lugar, pero que ni siquiera se nota que son cristianos? No se nota la diferencia. Se mimetizan con el lugar. No hay diferencia entre lo que habla uno y lo que habla este mundo. Y si una sal se vuelve insípida, si una sal ya no sala, entonces no sirve para más nada, dice la Escritura, que para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Ya no sirve. Si la sal ya no sala, entonces no tiene ningún uso. Y nosotros somos la sal de este mundo. Somos aquellos que pueden marcar la diferencia. La Escritura dice que somos la luz, luminares también en este mundo. Y si no podemos brillar en medio de la oscuridad de la empresa, en medio de un camino de perdición, si no podemos hacer lo correcto, si pasamos desapercibidos, quizás porque la luz apenas es un foco, así de esos focos que cuando se rompen parece que están encendidos, pero pareciera que solamente reciben el negativo, está ahí, nada de luz. No puede verse. Sé que hacer lo correcto te costará. Y Jesús entendía perfectamente que te costará. Por eso dijo, aquel que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Aquel que poniendo sus manos en el arado mira hacia atrás, entonces no es digno de mí. Aquel que ame a padre, madre, hijo, más que a mí, no es digno de mí. Señor, deja que vaya y despida a mi padre, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme. El Señor no dijo que sería sencillo. Uno le dijo, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y el Señor le dijo, las aves de los cielos tienen nido, las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y no necesariamente eso fue porque Jesús no tenía donde reposar. Eso fue porque eso es lo que esperaba o le esperaba en el camino. Las dificultades que debería enfrentar un creyente, un seguidor de Cristo. Jesús no dijo que sería fácil. Irías en contra de toda la sociedad. Satanás cuando lo tienta en el pináculo del templo, le dice, todos los reinos de la tierra te daré si postrado me adoras. Todo. Porque le fue entregada esa potestad. Pero el Señor le dijo, escrito está, solo a tu Dios honrarás. Solo a Él, solo ante Dios debemos temer. El mundo te ofrecerá todo. Pero si quieres hacer amistad con el mundo, entonces será una enemistad contra Dios. Si quieres estar bien y el favor de los hombres, entonces dice la palabra, no tendrás el favor de Dios. No seguirías seguidor de Cristo. Hay una diferencia. No dice que sería fácil, pero es lo correcto. Parece duro, pero sin embargo es lo que da resultado. Mantenerse firme en la fe, sostener el corazón. El que haga lo incorrecto va a aborrecerte, no va a comprender. Abominación es a los justos el hombre inicuo. Es una abominación aquel que hace lo malo, aquel que vive una vida de pecado, de error. Y así también aquel que hace lo incorrecto mirará tu vida y no le va a agradar, no le va a gustar. ¿Cuántas personas te han demostrado un descontento porque vienes a la iglesia? Y tú dices, no le hago nada. Nada. Ni siquiera le hablo, pero le molesta. El camino recto les molesta. Hacer lo correcto no ganará amigos, pero ganará el corazón. Aquel creyente que se acercó
al comerciante. El comerciante nunca le había predicado de Dios. Y entonces le dijo tanto tiempo vine aquí, nunca me hablaste de Dios. Nunca me predicaste la palabra. Sufría, lloraba. La gente pierde su familia. Y el cristiano en silencio, teniendo una verdad escondida, una luz debajo de la cama. La oportunidad de cambio de alguien, pero con temor a compartirlo, porque no sea que me diga que vas a la iglesia y se burla de mí. ¿Qué importa lo que puedan decir? ¿Quién lo dice? ¿Quién es el que se burla? La escritura se cumple cuando dice la risa del necio es como la hojarasca que se quema debajo de la olla. Es mucho ruido, pero se apaga rápidamente. Porque cuando se burlaban de mí yo los veía que se reían, pero luego quedaban solos y lloraban. Es una coraza que el hombre se crea, se hace, de burlarse de todos, de uno. Pero lo cierto es que hay necesidad en el corazón de los hombres. Hemos predicado en la calle y la gente se burla, te faltan el respeto, se te ríen, te miran mal, te hacen señas, de todo. Pero uno entiende que ellos están en un pensamiento que les muestra que somos enemigos. Yo puedo predicar la palabra, hablar la verdad, pero no es mi enemigo aquel que no sigue el camino que he conocido. Puede estar en una secta, puede estar en cualquier lugar, no es mi enemigo. Yo predicaré la verdad, pero no con odio, no con resentimiento, sino con el amor de Dios. Porque dice la palabra que el Señor no ha venido al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Por amor, por misericordia, la palabra de Dios llegará al corazón de aquellos que lo necesitan. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo nuestro Dios. Quiero invitar a aquel que quiera aceptar a Cristo en esta noche. Aquel que quiere abrir su corazón a Dios. Los que están presentes aquí, los que están escuchando este mensaje. Es tiempo de que podamos hacer lo correcto. Es tiempo de que podamos tomar la decisión y tomemos definitivamente el sentido en el cual estamos corriendo. Vamos en contra de este mundo, porque muchos son los que van en dirección opuesta y muchos son los que son tentados a cambiar de dirección porque parece que es más fácil, son muchos así. Pero es el lugar donde tienes que hacer lo correcto. Es el lugar de tu bendición. Es el lugar donde habrá resultados para tu vida. Porque el que busca el favor de los hombres, el que teme a los hombres, cae en una trampa. Pero el que confía en el Señor, ese será exaltado. Dice la palabra de Dios, humillado bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando llegue el tiempo. Nos humillamos en Dios. Vamos a pasar dificultades, la gente se va a burlar, vamos a pasar situaciones difíciles. Nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, pero Él te exaltará cuando sea el tiempo. Él te pondrá. Los familiares que antes se reían, hoy piden un consejo. Los que antes se burlaban, hoy ven que tu camino no es una fantasía. Hoy ven que el cambio es real, que los resultados son reales. No es un fanatismo, ni es algo temporal o pasajero, es real. Entonces ya no tienes los argumentos para poder luchar contra ti. Ya ahora conoces la palabra, tienes el testimonio, tienes una vida de fe. Entonces ya no tienen con qué darte, no hay forma. Pero hasta que llegues a ese tiempo debes mantener tu integridad, tu corazón y hacer lo correcto. Yo voy a invitar a aquel que quiera aceptar a Cristo en esta noche, que pueda cerrar sus ojos, que repetir esta oración en voz audible, que dice: Señor Jesús, en esta noche yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a hacerte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme hoy un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, iglesia.